El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Entonces, ese verano fueron de viaje misionero y podemos decir el nombre del país. Podemos decir, Sí, sí, que fue Tailandia. sí, Muy bien, excelente. ¿Cuánto tiempo fue? 8 semanas, O- 57 días para ser exactos. Y solo ustedes, tres. Solo nosotros 3. Muy bien. ¿Cómo surgió la idea de ese viaje misionero? Individualmente o en grupo, porque cada uno tiene una experiencia distinta. Son los procesos muy distintos. Fue el que tenía la primera idea. Bueno, en realidad, voy a decir yo estuve con el primer grupo del año pasado, del verano pasado, pero desistí del viaje en el camino. ¿Cómo? Desistí de viajar No fuiste. la primera vez, no fue. Entonces, en esta segunda ocasión, porque yo estoy estudiando 2 énfasis, entonces ya había hecho mi viaje de verano para un énfasis, que era educación cristiana, y ahora me tocaba hacer para misiones. Entonces, me era requerido un viaje, porque había viajado varias veces con Río Grande Global pero Latinoamérica, sí, Bolivia, Perú. Pero necesitaba hacer un viaje transcultural. Entonces estaba pues los otros viajes que se realizaron y estaba también Tailandia. Ahora, lo que a mí personalmente me llamó la atención de este viaje a Tailandia era que era un viaje de entrenamiento con el propósito, era un viaje exploratorio de entrenamiento con el propósito de conocer la cultura y de entender la cosmovisión, la religión y qué es lo que Dios está haciendo en este lado del mundo. Y eso fue lo que personalmente me motivó a tomar el viaje. ¿Qué es la religión más común ahí? El budismo, Budismo. en el norte, centro, hinduismo, también algo, y en el sur, mayoritariamente el islam. ¿Sabes qué? No hemos presentado a nadie tampoco. Quizás nombre y país de origen, rápidamente. Ok, yo soy Andrea Barahona y soy de Ecuador. Muy bien. Yo soy Iván Argüello y soy de México. Bien. Yo soy Abraham Rambay y también soy de Ecuador. Muy bien. Dices Iván. Iván. Muy bien. O Iván. ¿Iván o Iván? Iván y venía. Iván. Iván, para ti, ¿por qué Tailandia? Principalmente es porque ya Dios había estado trabajando en mi corazón por aquellos pueblos eh, que no son alcanzados, Ok. especialmente por esa área, porque anteriormente ya había hecho viajes misioneros, pero siempre iba a un lugar en el que ya habían misiones, en el que ya habían personas. ¿Cómo dónde, por ejemplo? Por ejemplo, tuve la oportunidad de poder estar en El Salvador, también la oportunidad de estar en Brasil, y eran lugares en los que realmente la palabra ya estaba siendo compartida. Es completamente diferente ir a Tailandia, entrar a un lugar en el que venden madera y veas una cruz y tú le preguntes a la persona, ¿conoces esto? Y te diga, no sé, es muy diferente. Es una experiencia totalmente distinta y es más que nada por eso, por el llamado de Dios hacia los pueblos no alcanzados. Abraham, para ti, ¿cuándo fue el momento decisivo? Como que tomaste la decisión que sí, este verano es a Tailandia. Cuando me di cuenta que, al igual que Andrea, tendría que hacer un viaje misionero transcultural y la visa se me iba a expirar en este año. Tiene que ser. Ahora tiene que hacer este verano o no tenía una oportunidad de ir a otro lado. Y en mi caso, yo quería hacer un viaje transcultural a otro país, pero quería ir a un lugar que era totalmente diferente a lo que yo ya había estado acostumbrado, porque podría haberlo hecho aquí en Estados Unidos, pero ya hace un poco, no mucho, pero un poquito de la cultura americana. Pero fue interesante porque en el proceso estaba lleno de dudas, será, no será,
la cuestión económica, nuestra fe, nuestra paciencia fue probada. Es una Pero, buena historia que hay que contar. La Fue- provisión de finanzas. sí, pero Nuestra creo relación. nuestra relación. O sea, aquí nos ven muy unidos y todo, pero Hay un proceso. hay un proceso, no siempre fue así. No, pues, hay un antes, Estoy saturando el viaje. durante el viaje fue, Estoy muy bien. pero ya después, gracias a Dios. Lo que pasa es que inicialmente éramos 5 personas, ¿no? Un compañero online y 4 presenciales. Entonces en el camino 2 personas desistieron y quedamos nosotros 3. Entonces cuando empezamos ya a trabajar con el levantamiento de sustento y eso, empezaron nuestras fricciones. ¿Cómo levantar sustento? ¿De a quién era la responsabilidad? Sí, Fue un complicado. poco el tema del liderazgo y luego las ¿Quién decisiones es el líder de de tomar. Pues Abraham es el líder, ¿no? Pero en el camino queríamos trabajar en equipo y eso no funcionó. Entonces tuvimos algunas fricciones, sobre todo aquí con mi amigo. Entonces chocamos mucho. ¿Qué fue el choque? ¿Qué aprendieron de eso? Eso es bueno. Eso es lo curioso. Ya lo regulé de estudiador. Porque eso también es muy importante. Siempre tengo que hacerlo aquí. En mi trabajo entra un hondureño o una colombiana y chocan. Sí, la actividad, la primera actividad creo, o segunda actividad que Desde la primera. desde la Desde la primera hubo un choque. era como, bueno, nuestra forma de ser chocó al punto de que decidimos no hablar y él y yo estábamos distanciados. Entonces, si había que decidir algo, yo se lo decía a Abraham y Abraham se lo decía a Iván. Y si yo tenía que decir algo, se lo decía a Rambay. Y a Rambay se lo decía a Andrea. Y así fue todo el tiempo, Ok. hasta 2 días antes de viajar. Así es. Ujú. Logramos levantar el sustento, gracias a Dios, Dios proveyó. Y una semana antes de viajar, o 2 quizá, empezamos a tener tiempos de oración con el departamento de misiones. Entonces íbamos y orábamos por cada viaje y por situaciones específicas. Juntos. Sí, El equipo. juntos. No, con los demás equipos. O sea, todos los viajes. Pero ustedes 3 con los otros equipos. Sí, bueno, a veces, la mayor parte de veces creo que no fuiste, o si fuiste una vez, Íbamos veces, variando. nos turnábamos. El punto es que faltando 2 días para viajar, entonces ya nos tocó empezar a hacer el trámite de la visa, porque tenemos que sacar la visa digital y eso. Y entonces por primera vez en casi un año nos volvimos a reunir los 3 juntos. Porque aún la compra de los vuelos la hicimos, a la búsqueda de los vuelos, la hicimos solo Abraham y yo. Él estaba X, tachado. Porque yo no quería volver a tener una situación de fricción en la que discutiéramos y el ambiente se pusiera. ¿Eran cosas pesado. pequeñas de lo que discutieron o algo grande? Iván, ¿qué crees que fue el corazón del conflicto? Yo creo que es el hecho de... Es que hay que ver bien el contexto, ¿no? O sea, vas a mandar a un equipo con contextos completamente distintos, con carácter, o sea, caracteres completamente distintos. Y ahí es donde ves la importancia de tener a un mediador realmente dentro del equipo, la importancia de la Yo fui oración. papá. Yo creo que fue más que nada el hecho de el carácter de Andrea, mi carácter, que, bueno, no son tan... O sea, lo que pasa es que yo soy orientada a la acción. Ujú. O sea, yo como vamos, hagamos y tal, ¿no? Entonces, yo quiero que, de alguna forma, quería que todos caminen a mi ritmo, ¿no? Vamos, hagamos, resolvamos, y si se presentaba alguna situación, resolvámoslo, tenemos que buscar. Y entonces iban a su manera, descomplicado. Y entonces ustedes me avisan. Ustedes cuenten conmigo, pero me avisan. Ustedes decidan lo que ustedes digan, como ustedes digan. Entonces, en una de esas, en una actividad que hicimos para levantar sustento, las cosas se pusieron terribles porque cometimos muchos errores que podían poner en riesgo la actividad. Y eso a mí me puso en un estado de alerta, tú sabes, mucho estrés, ¿no? Pero se fue a jugar pelota y luego regresó. Él estaba haciendo tareas mientras picaba cebolla y yo queriendo que todo funcione, ¿no? Entonces fue el momento más fuerte, más álgido en el que yo entré en un estado de estrés y empecé a
a presionar. Y obviamente eso, Abraham lo llevó bien, pero Iván no. Entonces, en una de esas, ya cuando yo empecé a presionar, él reaccionó, yo reaccioné, y entonces los dos estábamos. Ya sí. Y estando en multipropósitos, el día que hicimos la actividad, alguien que estaba ahí, uno de los compañeros que estaba por otro grupo, que iba a hacer otra actividad, voltea y me dice, ¿y ya te pusiste a pensar que vas a vivir con estos dos meses? Yo, pero pues a partir de esa actividad y de toda la fricción que hubo, yo decidí tomar mi distancia con Iván y pues hablar directamente con Abraham. Entonces, porque no quería volver a provocar esa situación, ¿no? En que yo dijera algo y pareciera que estaba obligándolos o presionándolos, ¿no? Entonces, fueron tiempos muy interesantes porque también tuve situaciones con Abraham en las que tuvimos que sentarnos y decirnos las cosas y llorar. O sea, fue muy interesante. Entonces, ¿qué hizo Dios en eso durante el viaje? 2 días antes de salir, Unieron, unió. sí, una vacuna. Una vacuna nos unió. Pero que la cantidad. Una vacuna nos unió. Es que resulta que para que, bueno, comenzamos a hacer el proceso, ¿no? Para poder sacar las visas hacia Tailandia. Y yo soy mexicano, ellos son ecuatorianos. Entonces, resulta que para los ecuatorianos es necesaria cierta vacuna de la fiebre amarilla, si no mal recuerdo, para que puedan entrar a Tailandia. Y el mexicano. El mexicano no, el mexicano no. Pero bueno, así como, tal como lo menciona Andrea, o sea, Rambay me comentó, ¿ya te pusiste la vacuna de la fiebre amarilla? Porque él estaba haciendo el proceso pensando en que era el mismo proceso para todos. Y unas horas antes de viajar, no, yo no me la he puesto. Entonces fui con Andrea y le pregunté y tuvimos que salir juntos a buscar una vacuna. Y así comenzó nuestra amistad. No ¿sabes? encontraba quien lo llevara. Ajá. Entonces le digo, pues yo te llevo. O sea, alguien tenía que hacerlo, así que le dije, bueno, yo te llevo. Le prestamos un carro, nos fuimos los dos, y yo esperando y todo el trámite, ya sin Abraham. Entonces él y Ya. yo lo tuvimos que Ajá. hablar y levantar las banderas blancas y hablar, ¿no? Y entonces ya, emprendimos el viaje para Tailandia y la siguiente estación fue Turquía. ¿La siguiente qué? Estación, claro, porque salimos de aquí a Houston y de Houston, Sí, Turquía. Turquía. Sí, tenemos que hablar del viaje y lo que pasó en Tailandia y todo eso, pero quiero saber en el viaje resultó otro conflicto. No, Ya no. ya no, en Turquía. Quiero saber qué aprendieron. ¿Estaban atentos de lo que se Íbamos bajando la dimensión de nuestro conflicto. Sí, yo puedo decir algo, es que muchas veces se piensan que las personas que van a viajes misioneros están 100% capacitadas para hacer misiones o que es una vida llena de paz, de tranquilidad, pero la verdad es que incluso en el proceso y en estar allá, incluso ya siendo misioneros, Dios sigue trabajando con cada uno de ellos. Y fue el caso de nosotros. Yo bueno, como tercero en esta relación, pongámoslo así, a mí me impresionó demasiado, demasiado, demasiado ver el cambio que tuvo Iván con Andrea. Al principio, como dijo Andrea, eran muy, muy distantes, pero que el saludo no se lo niega a nadie, por respeto. Pero allá, Dios, hola Iván, hola Iván, hola Andrea. hola Andrea, ¿cómo está usted? Yo está ahí, anda nada más. Pero en Tailandia parecía una relación de madre-hijo. Andrea, ¿estás bien? Sí, mijito. Ok, ¿cómo fue? En Turquía volvimos a tener un conflicto porque por el tema, lo mismo, siempre el tema organización. Yo estaba esperando porque íbamos a salir a un tour en Turquía que nos dio la aerolínea y de pronto ellos fueron a comprar un sándwich, demoraron, nos cruzamos, yo me moví del lugar, luego ellos salieron del aeropuerto, ya no podían entrar. Fue toda una historia ahí y tuvieron que bajar. Exacto. Entonces era como, pero ese día fue como, ok, es como vamos a resolver los conflictos y a no dejar que esto nos arruine nada, ¿no?
Entonces, ya cuando salimos al tour, pues yo respiré hondo y dije, no, o sea, no vamos a dejar que esto nos arruine todo el viaje. Así que disfrutamos mucho y creo que ahí fue la clave, cuando los tres, y sobre todo Iván y yo, depusimos nuestra actitud y decidimos amarnos. O sea, creo que esa fue la clave y como yo lo podría resumir. Yo creo que es una lección grandísima para misiones, porque dicen que uno de los, una, una razón, como si no número uno, entre los primeros 5 es otro, porque los misioneros salen del campo misionero, es por los otros misioneros, es por los conflictos entre misioneros, es porque muchos salen del campo misionero o salen del ministerio incluso, por otros cristianos. Entonces, es una lección, sí, como dices, estamos aprendiendo en proceso. Yo creo que si van a trabajar, ¿los tres están en el énfasis de misiones? No, Él es bilingüe. yo soy bilingüe. Ah, ok. Bueno, pues bilingüe normalmente implica estar quizás En una cultura. en una cultura diferente también quizás, pero que si van a estar en otra cultura y hay quizás no puedes elegir tu equipo con quién vas a estar ministrando y trabajando, tienes que aceptar lo que Dios ha puesto a tu lado, ¿no? Y sí, a veces hay diferencias grandes. Y yo creo que ya cuando llegamos a Tailandia, la dinámica que nos unió fue trabajar en equipo y como respetar, entender que, y yo entendí eso en el viaje, o sea, Abraham es Abraham, Iván es Iván y Andrés es Andrea. O sea, cada uno es diferente al otro, pero todo lo hablábamos y algo que yo agradezco a Dios es que nosotros pudimos hospedarnos en un lugar en el que podíamos compartir la mesa. Y eso fue para mí la parte más gloriosa de todo, ¿no? Ese ambiente, esa conexión de familia, ese sentarnos al desayuno juntos, desayunar y poder conversar de qué pensaba cada uno, cuál era la perspectiva de cada uno, cómo se estaba sintiendo cada uno. Entonces, eso nos ayudó muchísimo a disfrutar, porque todos los lugares a los que íbamos, al final nos veías a los tres juntitos disfrutando de algo, mirando algo, sacando una foto y al mismo tiempo a veces solo nos separábamos y cada quien hacía lo suyo, pero luego de nuevo nos juntábamos. O sea, cosas bonitas que yo me las llevo en el corazón, la verdad, como 9 de la noche ya estábamos viendo juntos, era nuestro horario que no podía tocarse, digamos, ¿no? Juntos ir a ver The Chosen. Y nos sentábamos a ver juntos, digamos, hacer el devocional también, nos sentábamos en la sala y bueno, hablemos. Creo que Dios nos regaló, siempre digo eso, una dinámica de familia. Y creo que ese amor fue el que nos permitió vivir todo el tiempo, disfrutar todo el tiempo y sacarle el máximo provecho porque no estábamos desgastándonos en pelear entre nosotros. No estábamos desgastados. Bueno. Estábamos animados en compartir y disfrutar. Y sí, todas nuestras diferencias, nos pedimos perdón, fuimos muy sinceros. Allá le dije, mira, esto, perdóname porque yo tenía un mal concepto de ti. Realmente tenía un mal concepto de Iván. Con Abraham había compartido más, pero con Iván no. Y creo que él también tenía un mal concepto de mí. Creo que ambos fuimos prevenidos con que seguro el viaje iba a ser un infierno. ¿Por qué? Íbamos con una expectativa así como de, ¿cómo va a ser esto? Ay, sí, Pero siguieron todo el Pero como por meses estaba como, bueno, aquí vamos. sí, no sabemos lo que va a pasar, pero ahí vamos. Loco, lo que lo hace Andrea fue un año. Para mí creo que lo que nos ayudó mucho a cada uno de nosotros es que teníamos en mente lo que íbamos a hacer. O sea, vamos a servir al Señor, vamos a hacer un viaje misionero. Entonces, teniendo eso en mente, y como dice Andrea, amándonos, es como decir, bueno, dejo un rato de ser yo y empiezo a amar un poco más a Iván, empiezo a amar un poco más a Andrea. Esa es el siguiente pregunta, pero un momento, vamos a pausar por un momento para checar que las cámaras están grabando. Hola, soy Janet Mena de Ecuador y muchas gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Entre Hermanos.
A mí personalmente me encanta escuchar el podcast mientras estoy corriendo o haciendo mis tareas y ha sido de una gran bendición para mi vida y esperamos que también sea para la tuya. Así que nos vemos y sigan disfrutando del podcast Entre Hermanos. Abraham, ¿cómo fue la estructura del viaje? ¿Qué fue como el plan de qué van a hacer, dónde iban a quedar, cómo funcionó? La estructura del viaje era que íbamos a tener 3 tipos de capacitaciones, cintural, Tiempos. 3 tiempos, inmersiva, religiosa y ministerial. Ok. Entonces, ¿Era un programa o escuela ahí o era un plan de ustedes? es un ministerio nuevo, que está saliendo, venía parte de Exploracia, pero Es explorar es ahora. Exploracia Central, pero con el nombre de Central. Entonces, en la parte cultural íbamos a visitar varios. Cultural y religiosa era como un poco junta, porque los tailandeses, asocian familia, religión y cultura. Es un solo conjunto. No lo separan. Y política también. Si tú separas la religión de la familia, como que dejaras de ser tailandés. Entonces, visitamos muchos templos, aprendimos un poco más de la cultura tailandesa. Creo que Andrea tuvo varias experiencias ahí bien inmersivas y Inmersión inmersión total. Era de salir a la esquina porque necesitábamos cebolla y tratar de comunicarnos con una tailandesa que nos decía, no sé qué decía, sí, todavía, pero y era muy, muy chévere. En la parte, creo que para mí personalmente, lo que más me tocó fue el área ministerial y religiosa. Fue muy, muy motivante ver cómo misioneros, personas misioneras con las que tú puedes hablar, así como estamos hablando ahorita, realmente dejan la vida por las misiones. Y te puedo contar varios testimonios de cada persona distinta, pero la cuestión Son muchos. son muchos. Una. Una, y el que siempre me va a llamar la atención es el de un ministerio, Free Burma Rangers. Es es un ministerio muy fuerte porque ellos se encargan de trabajar en Birmania, que es una zona que fronteriza con Tailandia, frontera, pero ellos tienen una guerra civil adentro de ahí. Pero entonces ellos no pueden establecerse en Birmania porque la religión es prohibida. Entonces, ¿qué hacen? Trabajan fuera de Birmania. Trabajan fuera de Birmania, pero no puedes decir, bueno, es una misión. Entonces, tienen estrategias ahí. La cuestión ahí es que ellos entran y comparten el evangelio y al mismo tiempo hacen apoyo social con paneles solares, con bombas de agua, proveyéndoles de medicina y medicamentos Y rescatan a la gente que es herida Herida. en medio de la guerra civil. sí. Wow. O sea, le rescatan para curarla y eso. Y la persona que estaba exponiendo nos mostró un video de varios compañeros de esta persona, de este misionero. Y en el video se veían, creo que eran 5 jóvenes. No eran más viejos no debieron haber pasado los 27 años. Muchachos, digo yo, muchachos, jóvenes. Y fue impresionante ver cómo de, estaban contentos de servir al Señor, de tener un tiempo de evangelismo, de servir con los niños y en instantes, o sea, y de un momento a otro, eh, cada uno de ellos fueron asesinados. Justo Entonces, el día que nos hablaron del ministerio. sí, justo el mismo día que ellos fueron a compartir el evangelio, terminaron de compartir el evangelio y fueron asesinados. Wow. Entonces, eso me hizo cuestionarme muchas cosas, o sea, pensar de que hay personas que realmente dan la vida por el evangelio, y yo teniendo aquí la facilidad de compartir con mis hermanos y todo, o sea, me peleo por cosas mínimas, o trato de tener las mejores calificaciones. Iba a cambiar la perspectiva, ¿no? Entonces, Sí, totalmente. Y creo que también algo que le impactó a Abraham de esto es que la mayor parte de personas que sirven ahí son militares retirados, que han dejado todo y están, digamos, dando su experiencia, porque claro, Abraham viene su padre es Jubilado. jubilado y de las Fuerzas Algo, Armadas. conversé con un misionero y conversamos bien y todo, y
para cuando eres militar, la regla general es que después de 20 años de servicio ya estás jubilado y tienes pensión, seguro y todo, tú y tu familia, o sea, tienes algo seguro. Pero este misionero, él, creo que le faltaban 2 o 3 años para jubilarse, pero me contó que Dios lo había llamado a servir en este ministerio y que él, en medio de la guerra, llama a su esposa y le dice, oye, yo creo que Dios nos está llamando a servir acá. ¿Estás dispuesta a ir conmigo? Y la esposa le dijo que sí. Entonces para mí fue impresionante porque yo dimensionaba, o sea, trabajas en una institución en la que arriesgas tu vida por mucho tiempo, 17 años, y en los 3 últimos años decides salir dejando esa seguridad para servir al Señor. Eso fue como que, wow. Mm. Ese fue como algo de ministerio que fue impactante para ti. ¿Qué fue un choque cultural para ti que viste? Para mí, Ok, como dijiste, hoy va a hacerlo en orden, pero creo que podemos ir compartiendo, porque ellos no tuvieron tanto choque como yo. Ok, era inmersión religiosa, inmersión cultural e inmersión ministerial, ¿no? Creo que algo que marcó mucho nuestro viaje es que nosotros no fuimos a Tailandia, sino que nosotros vivimos en Tailandia. Porque desarrollamos la vida como si viviéramos ahí. Íbamos a comprar a un mercado, íbamos a un comisariato, íbamos al Cat Pharang, que es una feria venden mucha comida tradicional y todo, y muchos negocios extranjeros, empresas extranjeras, franquicias. Pero bueno, vivimos, ¿no? Vivimos y en eso tenemos muchísimas experiencias de esa dinámica de vivir en Tailandia. Entonces, un día X fuimos a comer a un mercado porque fuimos a visitar un pueblo cercano, hay un templo o algo así. Y yo fui a comprar frutas. Entonces, un puesto de frutas en Tailandia es lo más hermoso que tú puedes ver, ordenadas por tamaño, por color, perfecto, porque para el tailandés no hay más nada, que todo tiene que ser bello. O sea, si nosotros te mostráramos fotos, las bebidas decoradas con flores comestibles, la comida, o sea, todo es hermoso. O sea, para ellos todo tiene que ser hermoso, ¿no? Y entonces los puestos de frutas son bellos, o sea, bien así, no desordenado, no todo ordenado. Y esta humilde latina va a comprar fruta. Entonces yo agarro una bolsa y voy guardando la fruta que quería y todo más o menos, porque nosotros cocinábamos y nos cocinábamos la comida. Entonces fue papá. Cuando voy a pagar, ella me dice la cantidad en bahts, pero yo no tenía esa cantidad en mi monedero. Entonces yo digo, bueno, no puedo pagarlo. Entonces le digo, lo siento, no tengo esa cantidad, entonces voy a devolver la fruta. Y el rostro de esa tailandesa cambió por completo. Ellos son el país de las sonrisas. Todos los tailandeses te sonríen hasta ese día que me conocí. Entonces su rostro se descompuso por completo y ella no podía creer lo que yo estaba haciendo, devolverle la fruta. Wow. Y luego nos explicaron que tomar la fruta ya es como que esa fruta no vale, porque yo ya la toqué. Viste que ellos no se dan la mano, ¿no? Ellos se saludan así. No tocan. Por sus creencias religiosas, Ya está como. contaminado, porque ellos no saben quién soy yo. Ellos no saben con qué clase de espíritus vengo yo. Ellos no saben con qué clase de cosa vengo yo. Entonces, ¿qué pasó? Y entonces empecé a devolver la fruta y ella, indignada, fue a hablarle al marido que estaba ahí. Y el esposo también se levantó a gritarme en tailandés y decirme que cómo era posible. Y yo ahí, pues no, y ellos lejos porque ellos no me veían. Y luego vino otra persona del mercado y se acercó ahí donde estábamos nosotros, donde estaba el lugar de frutas. Y la señora también le dijo a la otra y la otra me miró así como, posible que hayas hecho eso. Entonces, wow, ahí entendimos cómo lo que decía Abraham, cómo la religión, la cultura, la política, la familia, todo es, no puedes disociarlo. O sea, ¿qué sentido tiene la fruta? O sea, con lo espiritual, pero para ellos sí. Entonces, aprendes a las malas a veces. Pero aprendes. Sí, una lección inolvidable, ¿no? Nunca se va a Nunca toques la fruta, ni nada. O sea, no solo fruta. tu dinero Antes. comprar
O mira antes, y eso me decía el hombre, me hablaba en tailandés, pero yo lo entendía, ¿no? Pero si ahí está, como me decía, el precio y todo, ¿por qué no lo hiciste antes? Es como rompes su orden y todo, ¿no? Los latinos tenemos la costumbre, antes de comprar algo, lo miramos por todos lados y si no nos gusta, lo volvemos a dejar ahí. Bueno, en Tailandia no hagas eso. No. ¿Han tomado ustedes la clase de comunicación transracial? Ok, sí. Muy buena. En Asia pensamos mucho de honor, vergüenza, pero ese lugar me recuerda un poco de como el poder, como cultura de poder y debilidad o algo así, no sé, o quizás una mezcla de los, De temor, sí, temor, poder, eso, de espíritus, de Ujú. como esa parte. Sí. por su religión. Sí, sí, ok, sí, que, Ujú. ok, quizás hablando de parte de religión, quizás a Iván o quien quiere Iván, poner fuera, pero se pudieron sentir la oscuridad como y qué notaron de como qué fue oscuro para ustedes o para ti y qué fue como los partes de luz, de esperanza o de ver Dios obrando. Ok, creo que es muy importante eh, resaltar que los tailandeses creen en el mundo espiritual y para ellos es inconcebible que no haya un mundo espiritual. Entonces, puedes encontrar testimonios de personas que dicen que hablan con demonios, que los ven, que interactúan. Ahora, todos ellos son budistas, ¿no? Y al menos en donde yo soy, el budismo se tiene como un concepto de mucha paz, que es un camino de mucha tranquilidad. Sí, Pero cuando vas allá, te das cuenta que no da tanta paz como no parece. tanta paz. No da tanta paz como parece, porque si bien es un lugar que es espiritualmente fuerte, cada casa tiene una casita de demonios y de espíritus. Entonces, eh, estas personas van y tienen que dejarle ofrendas eh, Cada mañana. cada mañana y tienen una bebida preferida, hasta eso. O sea, tienen una bebida que es la Fanta. ¿La Fanta de qué sabor creo que es? fresa, De César. Ajá. es una cerveza, es rojo. Espíritu. Eso. Y el mundo espiritual está presente, el mundo, y yo creo que ahí Andrea tiene un testimonio bastante bueno El- con el mundo espiritual. Ajá, así es. Ujú. Sí, ¿Qué pasa? cada lugar está consagrado, como dice Iván, cada casa, cada centro comercial, cada negocio, todos los lugares tienen una casa de espíritus y una casa de ancestros. A mayor, pues, grande lugar, como los centros comerciales, ¿no? Habían unas casas de espíritus muy grandes, de cemento grandes, y a veces en algunas casas más modestas, unas casitas de madera, pero en todo caso todo lugar está consagrado a los espíritus. Eso incluye las ciudades. Cuando tú transcurres y cuando nosotros estábamos ya de regreso, bajamos de la ciudad en la que estábamos, de Chiang Mai, hasta Bangkok, pero por tierra, ¿no? Entonces íbamos cruzando pueblos, pueblos, y tú identificabas que entrabas a una nueva provincia o un nuevo pueblo porque había un gran templo y cada ciudad está consagrada a un dios diferente. Entonces nos paramos en una ciudad que, por cierto, ni siquiera me acuerdo cómo era el nombre. Tal vez buscando en las fotos podemos verlo, pero entramos a esta ciudad, ya nos agarró la tarde, así que tuvimos que dormir en esa ciudad. Así que Perdón, ¿cómo viajaron de un lugar a otro? en un carro, nos movimos en ¿De un quién? carro, del ministerio. Ok, ok. Ajá. Ok, Y pues es otra historia, todo se maneja por la izquierda, carros al revés, y bueno, el punto es que viajamos, llegamos a este pueblo, tuvimos que quedarnos a esta ciudad, tuvimos que quedarnos a dormir ahí, y pues ya en el hotel, cuando ya fuimos a dormir y yo intenté, pues, cerrar mis ojos, habíamos visto una película, todo iba bien, todo iba perfecto. Y ya casi terminando el viaje, y hasta ahora no habíamos tenido una experiencia espiritual, así como de algo oscuro, como decías. Aunque sí, al entrar a los templos, bueno, a mí al menos me da mucho dolor de cabeza, cosas que siempre dicen que pasan, ¿no? Como este tipo de cosas, pero nada más que eso. Entonces, pero en este pueblo, cuando ya nos fuimos a dormir, y yo, pues, nos tocó a Iván y a mí en la misma habitación, A ese punto evolucionó la relación de no verse nada a dormir en un de ser madre y la
Entonces, pues yo me iba a acostar ya, bueno, Abraham se fue con el misionero que andaba con nosotros y nosotros pongo la cabeza en la almohada y empiezan a atormentarme imágenes de una mujer cabeza de pescado, algo súper raro. Y en la imagen que yo veía era un pescado podrido y era súper raro, pero no era una pesadilla, era solo cerraba los ojos y estaba esa imagen ahí. Y entonces empiezo a desesperarme, ¿no? Y le digo, Iván, lo llamo, Iván, tengo esta imagen en mi mente que me está atormentando y no podía dormir yo. Entonces Iván me dice, Andrea, voy a orar por ti. Entonces Iván empieza a orar por mí, él en su cama, yo en la mía, empieza a orar por mí y fue como, ok, volvía yo a poner la cabeza en la almohada y era como una imagen así sólida ahí, ¿no? Entonces le vuelvo a decir, Iván, no puedo, eso me está atormentando. Y él me dice, Andrea, pon alabanzas. O sea, fue todo así hasta las 4 de la mañana. Oh, wow. Entonces, pues ya logré conciliar el sueño y todo. A la mañana siguiente le cuento al equipo y le digo, bueno, miren, nos pasó esto y todo. Entonces, bueno, desayunamos y salimos del pueblo. Al salir del pueblo y miramos a nuestra mano izquierda, estaba el templo de la diosa a la que estaba consagrada ese pueblo y era la mujer con cabeza de pescado. Wow. Pero nosotros no sabíamos. Wow. Entonces fue como entender que sí hay una lucha real, no son ideas, no son solo percepciones, no es solo cultura. Hay una verdadera lucha espiritual en ese lugar, ¿no? Wow. Ahora, también nos contaron de un testimonio, por ejemplo, de unos misioneros, cosas que no tienes que hacer. Por ejemplo, cuando nosotros entrábamos a un templo, orábamos antes de entrar y orábamos al salir. Tratábamos de no tocar ciertas cosas porque allá en realidad vives en el día a día y a donde vas la situación espiritual, cosas consagradas y demás. Entonces nos contaban de unos misioneros que ellos por hacer mejor, digamos, fueron a un templo y empezaron dentro del templo a orar por la gente que estaba ahí y hacer una caminata de oración dentro del templo. Y algo que nos decía el misionero es, no debemos ignorar que estamos en terreno enemigo. O sea, ¿no? Entonces, y esto aquí es real. Entonces nos contaba que estos misioneros bajando, porque es un templo que está, allá normalmente construyen los templos en las montañas, ¿no? En lo más alto. Entonces, ellos iban, dice, bajando y se le frizaron los frenos, se le trabó el volante y se fueron 300 metros abajo. Wow. Entonces tuvieron fracturas y demás. No murieron, pero sí tuvieron un aparatoso accidente. Entonces, esas cosas son reales. Conocimos de un ministerio que se encarga de hacer producción audiovisual, del que te hablé, y cuando ellos inauguraron su edificio, porque tienen ahora un edificio muy bonito, la persona encargada de la construcción del edificio dijo, bueno, ya está inaugurado, voy a poder descansar, ¿no? El día que inauguran el edificio, al día siguiente ya estaba internada en un hospital con una perforación de pulmón, de la nada. Entonces, esas cosas pasan. Y allá el tema espiritual es real. Y aparte de la experiencia de eso, de lo que contaste, en general se pudieron sentir como la oscuridad falta de esperanza, como estabas diciendo, o falta de paz de, En el de pueblo de las imágenes, ¿no? Ujú. Es que es un país que está muy cargado, o sea, es muy fuerte. Pero yo pude notar que incluso los tailandeses no tienen esa capacidad de discernir. Por ejemplo, nosotros decimos un espíritu es malo, ¿no? Pero para ellos es algo normal, viven con eso. Entonces, ellos en cierto punto tratan de ir apaciguando a los espíritus, que es lo que hacen, que les dejan ofrendas para que les vaya bien. O sea, Andrea comentaba que los templos, bueno, las construcciones las consagran. Entonces, si ellos no dejan ciertas ofrendas, pues Pero tú se puede enojar. el espíritu se puede enojar e incluso la construcción puede caer, porque es algo que está completamente consagrado a los espíritus. Entonces, creo que ahí es algo que sienten más incluso misioneros,
Pero creo que eso es lo que me gusta mucho, porque cuando tú lees los evangelios, ves el poder de Jesús y ves que tiene dominio sobre los demonios. Entonces, cuando tú le presentas esto a un tailandés, el tailandés puede llegar a entender que no necesita darle más a los espíritus. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó todo. ¿Escucharon algún testimonio así? Yo pude compartir con algunas personas, con tailandeses que ya se habían convertido. Y ellos tendían a decirme que ya caminaban en la libertad y que se sentían absueltos de sentir que estar, o sea, de tener que estar De esa como... esclavitud de hacer todo para no enojar a los jefes. Exacto. Que no queremos enojar a los jefes. Eso es lo que quiero escuchar ahora. ¿Qué pudieron ver de lo que Dios está haciendo, obrando en Tailandia? So, Eh, Dios pienso que está obrando en Tailandia de una manera muy, muy fuerte, muy, muy grande. Y algo que me sorprendió es que muchas veces uno piensa que va a hacer el trabajo todo allá, pero Dios también trabaja contigo en el momento en el que estás allá. Algo que me sorprendió es que a pesar de haber diferencias denominacionales, ellos trabajan en conjunto. No hay esa pelea, esa discusión de que no, yo tengo la razón o yo esto, lo otro. Ellos entienden que tienen un enemigo en común. Y que están en el frente de batalla, dicen ellos. Entonces ellos, ¿para qué se van a pelear si no van a ganar esa batalla? O sea, no están juntos ni ellos mismos y quieren Wow. ganar. ¿No reconocen que hay diferencias? Sí, Ujú. Se unen. y se unen Wow. para trabajar en conjunto. Entonces, esa es la cosa, Dios sigue trabajando incluso con los cristianos. Tailandia es espiritualmente fuerte. Algo que nos decía el misionero es que el evangelio llegó primero en Latinoamérica, llegó primero en Tailandia antes que en Latinoamérica. Sin embargo, hay menor población cristiana en Tailandia que en Latinoamérica. Y la mayoría de los cristianos ni siquiera son tailandeses, son los extranjeros que van a hacer misiones allá. Sí, o las tribus minoritarias. Ajá, que ese es otro. Las tribus minoritarias. Y eso es algo bien interesante. Porque ¿Qué sobre los tribus minoritarios? ya en el borde, a ver, Tailandia, explicamos esto un poco, que nos pareció muy interesante, que también hay que entender, es la historia de Tailandia. Tailandia como país se forma de 3 reinos, ¿no? Entonces, y en el norte, ¿no? Está el reino Lana, ¿no? Esto es Lana. Esto es de las comunidades Lana. Pero el punto es que las tribus minoritarias que bordean, como quiere el país, ¿no? En el norte, son las tribus que han mostrado mayor apertura al evangelio, que ya tienen iglesias autóctonas, que ya tienen pastores de sus propias comunidades, ¿no? Porque estas tribus no son budistas. ¿Ok? Los que son difíciles de alcanzar son los budistas Oh, entonces hay más cristianos entre los... entre los minoritarios. Hablamos de las tribus Hmong. Por ejemplo, los Hmong en el tiempo de la guerra, ellos tuvieron que emigrar y muchos migraron aquí a Estados Unidos, están en Minnesota, Wisconsin, y muchos de ellos aquí hay iglesias Hmong también, conocieron de Cristo y volvieron a sus países a plantar iglesias. De hecho, nosotros tuvimos la bendición de conocer una iglesia 100% autóctona, plantada por un pastor Hmong. Dios lo llamó al ministerio y él plantó la iglesia y es una iglesia totalmente Hmong. Wow. Entonces, Entonces está más activa la iglesia. la iglesia en las tribus minoritarias. Pero acuérdate que están los Hmong, los Karen, los Lisu, los Lahu, los Aka. Pero la población Mayor está ahí. y no... Y ellos no menos. todos están alcanzando. Nosotros fuimos a iglesias, por ejemplo, que el pastor era Karen, por ejemplo, y se casó con una Karen o con una Aka. Y tú te das cuenta que quienes están moviendo el evangelio ahí son las tribus minoritarias, Wow. pero no Sí, la es tribu Al mayoritaria. revés que muchos países, Yeah. ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque ellos son animistas. Entonces no tienen tanto el bloqueo de la influencia del hinduismo y el budismo. Pues para ellos, como decía Iván, para ellos existe un mundo espiritual y por el contrario, ellos no quieren la vida eterna, porque ellos ya tienen, en su concepto, ellos ya tienen una vida eterna. Ellos por el contrario, quieren detener ese ciclo de vida. Entonces,
alcanzarlos a ellos es más complicado porque ellos sí son muy abiertos y yo respeto lo que tú crees, pero hasta ahí. Eso, Exacto. sí. Pero las tribus minoritarias, ellos sí han sido alcanzados, hay muchos creyentes ahí. Ahora están en la etapa de crear, bueno, ya tienen la Biblia en su idioma y a nivel de eso conocimos todo lo que Dios está haciendo ahí en traducción bíblica es enorme. Una locura, Sudor. Sí, tremendo. O sea, no tienes idea todas las oportunidades de servicio en todo lo que es traducción bíblica. Pero ahora están en la dinámica de tener su propia música, porque a eso me llamó a mí mucho la atención. Hay mucha influencia de música occidental, cristiana, allá. Cantan mucho de lo que nosotros cantamos. El problema con eso es que eso los desapega de su tradición. Y si algo tienen los tailandeses es su tradición, su apego a su tradición. Entonces ellos... Y no es bueno, como si una iglesia inicia de sacarla de su cultura, porque cómo va a crecer, que aprendimos en las clases de misiones. Exacto, sino que ellos generen su propio contenido a partir de su propia cultura. Pero espérame un momentito, solo quiero asegurar que tenemos tiempo todavía. Estamos bien. Eso es lo interesante del punto religioso. Pudimos visitar varias iglesias cristianas y me di cuenta que hay iglesias, visitamos una iglesia Lisu y una iglesia Hmong, ¿sabes? Pero ya en las comunidades de ellos, en el lugar en el que viven ellos. Pero me doy cuenta que si uno va como misionero tiene dos opciones, o plantar su identidad occidental allá, que fue una iglesia en la que estuvimos, en la que se alaba a Dios de la misma forma en la que se alaba acá, o se le enseña a ellos a adorar a Dios de acuerdo Etnoartes. Ujú. en su propia etnia. En este caso, la diferencia entre esta iglesia, que no está mal, y con la iglesia Lisu o Hmong, es que ellos tenían su propia forma de alabar a Dios. Una forma que ellos demuestran alabanza a Dios es mediante la danza. Pero el concepto que el latino al menos tiene de danza es mover el cuerpo y que por aquí. Pero no, allá las manos de ellos son como preciadas y cuando alaban a Dios hacen unos movimientos bien, Sobre todo el science. sí, y unos movimientos bien interesantes, pero es la forma en la que ellos alaban a Dios. Y hay un testimonio de una hermana en mi iglesia Hmong que ella dijo, se le dio oportunidad de que ella cuente su testimonio y ella daba gracias a Dios porque había pasado un tiempo difícil y Dios le había dado la victoria en ese tiempo difícil. Entonces ella dijo, yo quiero demostrarle mi gratitud al Señor cantando y danzando para el Señor. Wow. Y ¿Qué servicio? en el servicio, sí. Y es lo interesante porque ella no estaba gozosa de que la situación se hubiera resuelto, sino de que Dios le estaba dando victoria en medio de la situación. Wow. Sí, bueno, los Hmong son muy especiales para nosotros. Creo que fue la comunidad con la que pudimos compartir mucho más de cerca y de manera personal. Y fue muy interesante esa experiencia porque vimos eso de que todo pueblo alabará al Señor y toda nación y todo linaje, porque eran 3 idiomas. Uno hablaba en español, el otro traducía al inglés y del inglés al Hmong. Wow. Y así llevamos ¿Se escribe Mon? Hmong. ONG. Hmong. Hmong. Sí. Y esa es otra historia, la cultura Hmong es bien fascinante y tuvimos la visión de ir, de conocer una aldea primero, ellos trabajan, bueno, hay mucho que contar de los Hmong, hay mucha historia con ellos en Tailandia, pero pues sí, tuvimos la bendición de servir en esa iglesia. Algo que pasa con Tailandia y por qué después de 200 años el evangelio todavía no es mayoría, es algo que voy a repetir las palabras de Iván y nos gustaría que él cuente algo o su experiencia respecto a eso, es que Iván dijo algo cierto. En Tailandia es posible que te tome toda la vida ganar una vida. Y ellos intentaron evangelizar en un 7-Eleven a lo tradicional, ¿no? A lo super occidental. Muy occidental. Y entonces fueron a comprar algo para en la noche así, y cuando regresaron con la novedad de que habían intentado compartir el evangelio de manera tradicional, pero pues terminó muy mal el asunto. O sea, no lograron nada. ¿Qué pasó? ¿No les hablaron o no les escucharon? O... Es que es bien complicado porque nosotros tenemos una forma de evangelizar, ¿no? Pero ahora intenta explicar, Andrea decía, el concepto de la vida eterna
a una persona que cree en la reencarnación. Eh, Y eh, en otro idioma. y en otro idioma, Con traductora. con traductor, con traductor, es sumamente difícil, porque ese día ni siquiera estaba planeado, fuimos a comprar con Rambay y vimos a una persona que estaba como en una situación de calle y intentamos comunicarnos con él a través del traductor. Pero la persona todo el tiempo creyó que le estábamos ofreciendo trabajo. Nada, nada que ver, o sea, nada que ver. Entonces, ¿Es lo que él estaba queriendo? ¿Por eso? Tal vez peso. quién sabe, la verdad. Es que Pero no se pudo, no se pudo, no se logró. algo falta. Es que lo que pasa es que estábamos ahí, Iván me dijo, oye, siento en mi corazón compartirle el evangelio a esta persona. Y yo como que chuta, ¿será? ¿No será? Y me dijo, sí, sí, hagámoslo. Y yo, ya, ya, de una. Y bueno, esta persona estaba en una situación de pobreza y Iván le invitó a comer. Entonces eso dio oportunidad a que él se acercara a nosotros. Él muy agradecido, muchas gracias, muchas gracias. Pero entonces nosotros le estábamos diciendo, Iván le decía, quiero enseñarte quién es mi padre, quién es Dios. Dios me dijo, Dios me dijo que te dé esto a ti. Y él se quedó, soy buen trabajador. Ah, Nada que ver. nada que ver. Pero es que Nada que ver. el tailandés, el extranjero es extranjero. Y para que un tailandés te lo escuche, tienes que tener relación con ese tailandés. Una persona Y en el tiempo. en el... No, está en una de esas relación. O sea, a raíz de eso, Iván emprendió una dinámica diferente. Y Sí. para mí eso es un súper testimonio. Y no sé si lo quieres. Sí. o Perdón, resu- ese es lo chévere. No, que el Iván lo cuente, pero eso es lo chévere, que fuimos juntos como equipo, pero Dios nos enseñó de una forma distinta y cada uno de nosotros tuvo una experiencia distinta. Eh, Totalmente. Bueno, anteriormente ya les comenté que Dios había puesto en mi corazón este peso por los no alcanzados. Y pues, obviamente tuvo que haber un primer acercamiento, error total, no salió bien, eh, pero se fue entendiendo poco a poco que no era la manera de evangelizar. No iba a funcionar allá. Tal vez aquí puede funcionar, allá no iba a funcionar, por diferencias de contextos, por muchas cosas. Entonces, en las salidas que teníamos, comencé a frecuentar ciertos lugares en donde estaban ciertas personas. Y fui una vez y luego saludé y todo y regresé. Porque son súper amables. Porque son muy amables, están abiertos a platicar contigo en inglés, y mi inglés es súper básico, pero puedo entender un poco. Y la siguiente vez que fui, eh, me recordaban, me recordaban. Entonces, pasé comprando porque a mí me gustaba mucho algo que vendían como una tipo torta, que vendían ahí, cosa que, pues, yo quería comer una torta, la verdad, y entonces por eso frecuentaba ese lugar. A la tercera vez que regresé, me di cuenta que ya tenían algo preparado para mí. Oh, wow. Entonces, ¿sí ves la forma? Algo preparado para mí. Entonces yo me puse a pensar, bueno, tengo que frecuentarlos más seguido. O sea, tengo que frecuentar más seguido, tengo que ser amigo, tengo que ser, cuando tienes la clase de perspectivas, se le llama hacer un puente. Y para la cuarta vez ya recordaba mi nombre, y ya para la quinta vez, si bien tal vez las personas que estaban vendiendo ahí no eran mis amigos, ya sabían quién era, y ya estaban en la disposición de poder escuchar, lo que yo les dijera y que también ellos me dijeran mucho sobre su contexto, pero todo inicia con ese motivo de no ir a evangelizar directamente, sino primero García. acercarse a ellos, conocerlos y hacer una relación, hacer un vínculo para que ellos puedan, porque son amables, te van a escuchar, pero que te pongan atención, o sea, o que verdaderamente tomen lo que les estás compartiendo es más complicado.
Y entonces Dios trabajó eso en mi corazón, porque yo dije, Dios, ¿cuántas veces más tengo que ir a este lugar a comer una torta? Hasta el punto de poder compartir bien el evangelio. Y es lo que les decía a los chicos, creo que una vida en Tailandia te puede llevar toda tu vida. Una sola persona nada más. Entonces, dije, en 2 meses no se puede hacer No, absolutamente. O sea, no es un viaje de corto plazo. no es un viaje a corto Eso es- plazo. El que va a servir allá tiene que dejar Es su vida. es ir a Tailandia y establecerte, y dar tu vida ahí. Eh, tuvimos la oportunidad de compartir, con otras iglesias que nos dieron Biblias, y para el momento final en el que, ya nos tocaba irnos, Esa es la mejor parte. eh, fui, porque ya los había frecuentado muchas veces, o sea, ya los había frecuentado muchas veces, ya más o menos les había contado un poco en lo que yo creía, en ciertas cositas ahí bien como estratégicas, ¿no? Como que, diciendo y al final, eh, conseguimos un evangelio de Lucas, un evangelio de Juan y uno de Hechos, ¿verdad? Historia de Jesús. Eh, ajá, y, ya teniendo esos libros se los regalé, y lo recibieron y me dio mucho sentimiento porque se pusieron a llorar, cuando yo les dije que ya me tenía que ir y que debía de partir. A mí me hubiera encantado, poder estar más tiempo, entonces, creo que eso es lo que vives tú en un viaje misionero transcultural, estás en el campo. Y como dice Andrea, vives como misionero, eh, y te das cuenta de lo que conlleva el ser un misionero en un campo transcultural, el tiempo, las relaciones, los vínculos que debes de hacer y sobre todo, lo que conlleva. Hay muchos errores también de choques culturales que uno tiene que ser como muy observador, porque eso también puede o crear puentes o romper puentes. Sí, Por ejemplo, a una hora determinada en el día, o no sé si 2 veces por día, 2 veces. suena el himno nacional, por ejemplo. Y no importa lo que estés haciendo, ni dónde estés, tienes que detenerte. Y nosotros nos pasó en una feria, íbamos caminando. ¿Por qué la gente, por qué la gente se detiene? ¿Cómo se paran? Se paran. Sí, se No puede. importa, tú vas comprando, si estás comiendo, te quedas. No importa si te quedaste así, si te quedaste mirando hacia el otro lado. Y los vas comiendo, ¿no? Sí, sí vas a estar. Y nosotros así, y conversando latinos en voz alta. Aparte que eso también cada vez que hablábamos en un lugar público, los tres, Bien. la gente pensaba que estábamos peleando. Porque nuestra voz es alta, Sara, nuestra voz es alta. En una cafetería nos pasó que se detuvieron así a mirar qué pasa, por qué están discutiendo. Porque ellos son muy pacíficos. Acuérdate que Tailandia es la cultura del silencio. Allá nadie toca el claxon en el tráfico, nadie. Que chocan. En un lugar público, nadie, no hay ruido. Aunque es público y todo el mundo está comiendo y todo el mundo está ahí, muy bajo. No, y cuando te saludan también no es como, ¡hey, Iván! No. Saguari. Ah. En cambio, nuestra cultura a lo lejos, ¡ay, qué pasó! Que no sé. Pero eso Y claro, los latinos allá tenemos que aprender que es una cultura del silencio y la manera en que te diriges no es atropellada, ¿no? Es bien dulce, bien así. Sí. Y nosotros íbamos caminando, todo el mundo estaba detenido, Billy, todos, menos nosotros. Sí, Cuando ya nos dimos cuenta que todos miran. claro, todo el mundo nos miraba Claro. como raro, o sea, ¿por qué están haciendo eso? Porque es importante, como es una cultura, como es un país con monarquía, entonces este tipo de cosas son muy celosas, o sea, tienes que cumplirlas, ¿no? Allá edificios de gente creyente o no, todos los edificios del país tienen que tener un altar al rey y a la reina, si acaso. una fotito. Con la foto de flores y todo, tiene que haber un altar para los reyes. Entonces, parte de esa dinámica, las escuelas públicas, sus profesores visten ropa militar, porque es una monarquía militar. Entonces, desde niños ellos aprenden que la autoridad es militar. Y todo el país, por todos los lados, hay altares para los reyes. Wow. Y los edificios o lugares que pertenecen a la reina, listones blanco con morado. Los que pertenecen al rey, listones blanco con amarillo. Entonces tú ya sabes, esto es del rey, esto es de la reina. Wow. Oye, Así. ok. Em, unos minutos más, quizás una lección
o como un resumen de la lección más importante que Dios te enseñó para ti, y para tu ministerio o para tu carácter o lo que sea, pero cada uno pensando y respondiendo a eso, ¿qué fue la lección más que crees que fue lo más importante que Dios te enseñó en ese viaje? Bueno, inicio yo. Le doy chance que piense. Dame tú. Creo que eso es lo que te comentaba, el de realmente dar tu vida por el ministerio. Me impactó mucho porque es cierto que tenemos tareas, tenemos obligaciones, tenemos trabajo, pero ¿a qué estamos aquí? O sea, ¿para qué venimos a este mundo? Tenemos un propósito y ese propósito es servir al Señor. Incluso si es que a veces tengo que, por así decirlo, sacrificar un poco de sueño, es más importante ponerle empeño al ministerio. Me recuerda el versículo de, bueno, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gálatas 2. Ese es el versículo que se queda en mi mente. Lo que pensé como demos. Lo vi demostrado. Personas que viven por el evangelio y mueren por el evangelio. Y también la importancia de mantener la unidad, no solo en el equipo, sino con las personas que te rodean. Tal vez una discusión con una persona tailandesa puede ser una brecha grande para que ya no haya oportunidad de predicar el evangelio. Entonces, a veces tal vez sería Estoy juntamente. dejar a un lado mis gustos o las cosas que para mí representan ídolos, pongámoslo así, para poder alcanzar a esas personas. Tal vez tengo que negarme a mí mismo para que la unidad florezca y para que el evangelio salga a flote. Bien, Y es duro, es duro. ¿para ti? Y para mí, la verdad que el viaje fue una total bendición. Yo, la verdad que considero a Andrea, Rambay, personas que de verdad me ayudaron mucho en el proceso, me orientaron muchísimo también, los admiro mucho, y estoy muy feliz de haber tenido un equipo como ellos. Finalmente. Eran las personas que debían de estar y en el tiempo correcto, en el momento correcto. Más que nada es el hecho de que en Tailandia pude ver el acercamiento de la devoción que tienen los tailandeses a sus dioses. Ellos van, compran lo mejor en los mercados y se lo entregan a sus deidades. Y yo pude notar eso en mi vida, como, o sea, estas personas de verdad que tienen una devoción tan grande por sus deidades. Y, yo fui confrontado con eso, cómo es mi propia devoción con Dios. Sobre todo porque uno puede decir, Dios es soberano, sí, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Y uno puede decirlo como de boca hacia afuera, ¿no? De labios hacia afuera. Pero luego ves las noticias, ves el mundo y hay guerras, hay problemas. Y en el fondo del corazón hay una inseguridad, hay una desconfianza. Eso es lo que a mí me pasó. Pero cuando fui a Tailandia, en un lugar en el que casi menos del 2% es cristiano, y tú te encuentres a una persona, por ejemplo, si alguien de aquí se aleja, va a encontrar una iglesia, ¿sabes? Va a salir y va a encontrar una iglesia. Si alguien de aquí se aleja, va a tener algún familiar, algún conocido que le va a compartir de la palabra de Dios. Si un tailandés se aleja, no es probable que encuentre una iglesia. Eh, y eso a mí me hizo reflexionar muchísimo en cómo la soberanía de Dios se está moviendo en Tailandia. O sea, Dios está haciendo algo en Tailandia. Y yo tuve que ir y ver porque en el fondo de mi corazón había desconfianza. Podía yo decir, sí, estoy estudiando teología, Dios es soberano, pero tienes un acercamiento a la realidad, ves muchos problemas en el mundo y, y dices, creo que en el fondo tengo desconfianza, ¿sabes? Pero vas a Tailandia y ves a tailandeses que son creyentes y dices, esto solo es una obra divina. Solo sirvo la de ellas. Solo salen de acá. Qué bueno que una sigue por lo menos. ¿Y está rojo?
Voy a tener que sentarme aquí. Rápido. Rápido. Bueno, muchas cosas, resumiendo, servir en un país transcultural implica necesariamente morir a tu cultura. Es realmente un servicio de entrega total. Morir a la cultura en un sentido no de negar quién tú eres y de dónde vienes, pero sí abrazar y amar la cultura a la que vas, ¿no? Otra cosa en relación a nosotros, aprender que pues Dios hace las cosas más abundantemente de lo que las pedimos o anhelamos y que se cumple la palabra que dice que cuando nos amamos entre nosotros, la gente puede ver que Dios realmente está entre nosotros. Y yo creo que haber depuesto nuestra actitud nos hizo dar lugar a que Dios pusiera amor en nuestro corazón y yo lo veo como un milagro porque no terminó con el viaje. Nos decían allá, seguro cuando termine el viaje llegamos al seminario todos. No, yo los sigo extrañando y los sigo viendo con el mismo cariño y amor que Dios nos regaló en Tailandia. Y lo tercero es, hay muchísimo lo que Dios está haciendo en el sudeste asiático. Desde Tailandia, porque Tailandia es un punto clave en este momento, pero lo que Dios está haciendo en el sudeste asiático es enorme. Realmente Dios está intencionalmente moviendo gente hacia este lugar, ¿no? Y también hay la espera, la demanda, la gente está a la expectativa, hay mucha gente orando, Billy, en Tailandia por latinos. Y quizás los latinos deben escuchar eso. Hay mucha gente orando porque latinos vayan allá. ¿Por qué latinos? Porque curiosamente los latinos tienen un impacto y una capacidad de acercamiento mejor y mayor que aún misioneros americanos. Y conocimos a misioneros americanos que nos dijeron que para ellos nosotros éramos la respuesta a su oración. Wow. Una misionera nos miró y se conmovió y dijo, no puede ser, son latinos. Imagínate alguien de Ecuador, incluso en un cruce fronterizo nos dijeron, ¿Ecuador existe? Ni siquiera sabían que existía Ecuador, pensaban que era un país que no existía. Entonces, están orando por latinos y creo que Dios va a despertar. Y es la misión con la que por lo menos yo y hemos dicho con los chicos, el deseo de mi corazón y mi oración es que Dios nos use para comunicar con denuedo lo suficientemente bien para que muchos corazones se despierten por el sudeste asiático. No, para uno de ustedes, Dios ha cambiado tu visión de su futuro ministerio a través de este viaje. En mi caso, Dios afirmó mi llamado a la movilización misionera. Totalmente. Qué bueno. En mi caso. En el caso de ellos, creo que Dios despertó su corazón a ir al campo. Sí, totalmente. Al menos de mi parte, ver la importancia de los viajes de largo alcance, con tiempo. En mi caso, yo cuando vine aquí, vine por obediencia al Señor es que yo llegué al seminario, porque al principio no quería. Y a medida que he estado aquí, Dios me ha ido mostrando qué Él quiere para mi vida. Y para mí este viaje misionero a Tailandia fue una respuesta a lo que Dios quiere para mí, para mi vida. Entonces yo estoy orando para ver si después de graduarme de aquí, voy a servir al Señor allá en Tailandia. Es una de mis oraciones. Qué loco. Qué bonitas historias, amigos. Gracias por compartir. A ti por escuchar. Gracias. Nos despedimos en tailandés. Sawadee-ha. Sawadee-ka. Kopnka. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.